quiero aclarar, digamos, que yo soy fundamentalmente cardióloga y me dedico al área de la hipertensión pulmonar dentro de la cardiología y por eso yo trabajo estrechamente con nuestros compañeros reumatólogos, que son los que llevan la esclerodermia. Entonces, como son dos entidades que están estrechamente ligadas, es que elegimos con Silvana por ahí revisar un poco este tema de la hipertensión pulmonar eh, en pacientes con esclerodermia. ¿Y por qué elegimos este tema? Porque, bueno, como lo vamos a ver en las próximas diapositivas que preparé, la hipertensión pulmonar es una condición que puede aparecer en general entre el 15 al 20% de los pacientes con esclerodermia. La hipertensión pulmonar justamente eh, se la engloba justamente dentro de las enfermedades raras o enfermedades poco frecuentes. En algunos países también la llaman enfermedades huérfanas, debido a la baja prevalencia que hay en la población general de esta patología. Sin embargo, en pacientes con esclerodermia, esta patología puede aparecer y complicar el curso de la esclerodermia. Complicar, ¿por qué? Porque pueden aparecer síntomas nuevos o empeorar síntomas ya preexistentes del paciente que tiene esclerodermia, y esto obliga a tomar una conducta para poder diagnosticarla correctamente y obviamente también darle un tratamiento para que la hipertensión pulmonar no progrese. Entonces, pasando un poco las diapositivas, después al final vamos a tener un espacio de preguntas, por si no queda claro algún tema, me pueden preguntar de cualquier cosa, no hay ningún problema. Entonces, la verdad que no sé si muchos de ustedes escucharon hablar de hipertensión pulmonar. La verdad que no es algo de lo que lamentablemente se hable con toda la frecuencia con la que a mí me gustaría. Siempre escuchamos hablar de la hipertensión arterial, que es la presión que se toma habitualmente en el brazo a través de un manguito de presión, y controlando esos valores nosotros sabemos si el paciente es hipertenso o no. Esto es una entidad completamente diferente y se refiere a un aumento de la presión, pero a nivel de las arterias pulmonares. Y la manera de hacer un diagnóstico correcto de esto, lamentablemente no existe un manguito de presión como lo hacemos habitualmente en el brazo, sino que para ir y diagnosticar la hipertensión pulmonar, al día de hoy todavía es necesario realizar un cateterismo cardíaco para medir estrictamente la presión dentro de las arterias del pulmón y determinar si hay o no hipertensión pulmonar. Fíjense que los valores de presión que nosotros manejamos en el pulmón son mucho más pequeños que los valores de presión que uno se controla habitualmente en el brazo, que puede estar en el orden de los 120, 130 milímetros de mercurio. Acá, cuando hablamos de presiones que superan los 20 milímetros de mercurio, ya hablamos de que existe hipertensión pulmonar. Y esta hipertensión pulmonar, si nosotros la evaluamos en la población general, la prevalencia en general es menor al 1%. Sin embargo, en pacientes con esclerodermia, fíjense que puede llegar a ser tan alta, como dice la diapositiva, hasta el 20%. O sea que de 100 pacientes con esclerodermia, entre el 15 al 20% puede aparecer esta complicación de la esclerodermia, que es la hipertensión pulmonar. Y básicamente, ¿por qué se produce? Bueno, yo aquí traje unos gráficos que me parecen muy ilustrativos para entender por qué sube la presión en los pulmones. Y en las próximas diapositivas vamos a ver cuáles son los síntomas que produce la hipertensión pulmonar. Como ustedes pueden ver aquí en el gráfico que están viendo a su derecha, este sería, por ejemplo, un vaso, igual que en estas fotografías que están acá, un vaso cortado de manera tangencial, como si fuera un salamín, digamos. Y vemos que las paredes de las arterias pulmonares normales son sumamente finas. Son tubos que tienen una pared muy fina a través del cual circula la sangre normalmente desde el corazón hacia los pulmones.
En los pacientes que desarrollan hipertensión pulmonar, progresivamente la pared de la arteria, como pueden ver en los gráficos, se va engrosando. La pared de la arteria se hace más gruesa y por lo tanto la luz del vaso se va haciendo cada vez más pequeña, lo que dificulta que la sangre circule correctamente y la conclusión de esto es que se incrementa la presión dentro de ese vaso de manera progresiva. Como les dije, si nosotros cortamos a una de las arterias pulmonares de manera tangencial, fíjense en una arteria pulmonar normal, cómo es de fina la pared de la arteria, y a medida que va progresando esta enfermedad, la pared de la arteria se va engrosando y secundariamente la luz de la arteria por donde tiene que circular la sangre normalmente cada vez se va haciendo mucho más estrecha. Y eso hace que a la sangre le cueste circular normalmente a través de las arterias del pulmón y por lo tanto aumenta lentamente la presión dentro de las arterias del pulmón. Cuando las arterias del pulmón se van estrechando y a la sangre le cuesta cada vez más circular por las arterias del pulmón, esto va a afectar la parte derecha del corazón, porque del ventrículo derecho, que es la parte derecha del corazón, nace la arteria pulmonar, que es la sangre que lleva la sangre. Es la arteria que lleva la sangre desde el corazón a los pulmones. Entonces, a medida que las arterias son cada vez más finas y por lo tanto a la sangre le cuesta mucho circular, el corazón tiene que bombear cada vez con más fuerza la sangre para hacer que llegue la sangre a las arterias del pulmón y la sangre se pueda oxigenar correctamente. Cuando el corazón tiene que hacer tanta fuerza para bombear la sangre, llega un momento en que lentamente esta pared del corazón se va agrandando, se va dilatando, decimos nosotros, y ocurre una situación de insuficiencia cardíaca. Es decir, que al corazón le cuesta mucho bombear la sangre, ya que la presión sobre la cual tiene que bombear está muy alta. Y ocurre este cuadro de insuficiencia cardíaca derecha. Fíjense que los síntomas que puede producir la hipertensión pulmonar son síntomas que no son característicos de la enfermedad en sí, porque pueden aparecer en muchísimas otras condiciones, como vamos a ver más adelante. Pero los síntomas más comunes en general son la dificultad para respirar, es decir, la agitación o la falta de aire, así lo describen los pacientes, fatiga, en algunos casos puede aparecer dolor de pecho, puede haber edema en las piernas, eh, eh, enseguida el paciente lo nota, sobre todo cuando en las medias o el calzado dejan una marca, puede haber cianosis cuando hay ya en una etapa más avanzada de la enfermedad y los labios se ponen violetas. Y en los casos ya más graves pueden haber directamente desmayos o pérdida del conocimiento. ¿Cuándo pueden aparecer estos síntomas? En general, estos síntomas pueden aparecer en primer lugar cuando el paciente está haciendo algún tipo de esfuerzo, por ejemplo, si tiene que subir una escalera o si tiene que caminar, por ejemplo, llevando algún elemento que le resulte pesado, por ejemplo, caminar llevando una mochila, llevando un bolso, o caminar llevando un balde con agua. En esos casos son donde el paciente principalmente se da cuenta de que no está en una situación normal, que antes podía hacer esa actividad bien, pero ahora ya comienza a percibir esta fatiga o esta falta de aire. También a veces al agacharse e intentar atarse los cordones o ponerse las medias, también puede percibir esta sensación de falta de aire. Y es importante reconocer que esta falta de aire o esta agitación puede aparecer en cualquier momento de la enfermedad y es generalmente la causa por la cual el paciente consulta a su médico de cabecera, ya sea su médico clínico, al médico reumatólogo. Como es una patología, al igual que la esclerodermia, que es mucho más prevalente en nosotras, en las mujeres también puede consultar eh,
con su ginecólogo, por ejemplo. Eh, la falta de aire es entonces, como dije, el síntoma más frecuente y es el principal motivo de consulta en los pacientes que tienen hipertensión pulmonar. Pero ¿qué pasa? Como decía anteriormente, esta falta de aire, y más aún en el paciente que tiene esclerodermia, puede deberse a muchas otras causas. Por eso es importante que si el paciente llega a percibir sobre todo esta falta de aire, este cansancio, esta agitación, sobre todo con actividades que antes el paciente las podía hacer de manera normal, sin fatigarse, ahora lo empieza a cansar. Por ejemplo, es muy común que nos cuente, mire, que un paciente que vive en algún departamento y que tiene que subir 1 o 2 pisos de escalera y nos cuente que antes lo podía hacer bien y ahora tiene que hacerlo en varias etapas porque no puede hacerlo todo de un solo tirón. Pero hay que tener en cuenta, sobre todo de nuevo, que en el paciente con esclerodermia, que esta falta de aire, que nosotros médicamente la denominamos disnea, puede deberse a muchas otras cosas. Una, por ejemplo, de las causas que puede ser es que el paciente esté anémico. Sabemos que los glóbulos rojos son los encargados de, por ejemplo, distribuir el oxígeno a todo el cuerpo. Entonces, si hay anemia, la anemia también se manifiesta de la misma manera que la hipertensión pulmonar. También muchos pacientes con esclerodermia tienen trastornos a nivel de las articulaciones, a nivel de la piel, y también puede provocar esta alteración de la falta de aire o la fatiga. A lo que voy, lo que quiero decir con esta diapositiva es que es importante consultar para hacer así un diagnóstico de cuál es el motivo de la falta de aire, la agitación o la fatiga que tiene el paciente. Entonces, una vez que el paciente consulta, nosotros como médicos haremos una historia clínica detallada, conociendo que la falta de aire o la fatiga, más aún como dije anteriormente en los pacientes con esclerodermia, pueden tener múltiples causas. Haremos una evaluación, un examen físico, como le decimos nosotros, tratando de buscar las potenciales causas de la falta de aire. Y probablemente realicemos algunos estudios para poder diagnosticar correctamente cuál es el motivo de la falta de aire, de la agitación, o hay otros pacientes que pueden consultar, por ejemplo, por palpitaciones o por hinchazón en los tobillos. Fíjense que estos estudios son estudios sumamente simples, como un electrocardiograma, una radiografía de tórax, un análisis de sangre en aquellos pacientes que sospechamos anemia, para orientarnos al diagnóstico de cuál es el motivo por el cual al paciente le falta el aire. Ahora bien, cuando nosotros sospechamos hipertensión pulmonar, además de estos estudios básicos, necesitaremos de otros estudios un poco más profundos para diagnosticar correctamente la enfermedad. Y un estudio que nosotros usamos con mucha frecuencia es la ecografía del corazón, por lo que hablábamos anteriormente, que en la hipertensión pulmonar se puede afectar la parte derecha del corazón. Bueno, no son todas malas noticias. Por suerte hoy contamos con una amplia batería de fármacos para tratar la hipertensión pulmonar. Pero yo no me quiero centrar en esta charla en el tratamiento con pastillas, sino del cual vamos a hablar al final, pero sobre todo del tratamiento no farmacológico. Esto es muy importante y a veces eh, los médicos cometemos el error de no darle el suficiente énfasis al tratamiento no farmacológico, que ahora van a ver a lo que yo me voy a referir. Yo les puedo garantizar que si no hacemos un correcto tratamiento no farmacológico, cualquier otra pastilla que el médico nos indique no va a tener, no vamos a tener éxito en el tratamiento. ¿Y a qué me refiero con el tratamiento no farmacológico, perdón? Se refiere justamente a un cambio de hábitos y costumbres que a veces tiene que hacerlo el paciente, pero también conocerlo todo su entorno para ayudar a que tengamos éxito en el tratamiento integral del paciente. En este caso estamos hablando del paciente con esclerodermia e hipertensión pulmonar.
Y con esto me refiero a que tomemos correctamente la medicación. Es importante reducir el consumo de sal. El consumo de sal, sobre todo, ahora vamos a hablar un poco mejor, eh, sobre todo hay alimentos que son muy, muy ricos en sodio y ustedes saben que el sodio contribuye a la retención de líquidos y la retención de líquidos va de la mano estrechamente con esta sensación de falta de aire y fatiga. Por eso es importante tener una dieta equilibrada, controlarnos el peso, no estar desnutridos ni tampoco con un grado de obesidad. Ahora vamos a hablar un poco de las bebidas, de los viajes, de nuestro trabajo y la importancia de la vacunación. Con respecto a la adherencia del tratamiento, esto es muy importante que el paciente conozca el nombre de los medicamentos, conozca lo que está tomando y para qué los está tomando, conozca qué puede pasar si descontinúa la medicación, si puede el paciente discontinuar la medicación, por ejemplo, si necesita una cirugía. Nadie está exento de tener, por ejemplo, un problema que haya que operar de la vesícula, del apéndice, si hay que hacer una extracción dentaria, que es muy común, si puede suspender o no transitoriamente algunos medicamentos. Yendo un poco a hablar del tema de la sal, eso nosotros como cardiólogos es algo que nos preocupa mucho, porque sobre todo ahora se venden muchos alimentos en conserva. Ahora que viene Semana Santa, por ejemplo, es muy común el tema del atún o muchos pescados que vienen en conserva, las aceitunas, los fiambres en general, los quesos. Son todos alimentos que son muy ricos en sodio. No quiere decir que no podamos consumir estos alimentos, sino hacerlos de manera moderada y saber, fundamental esto, que la sal contribuye a la retención de líquidos. Entonces, es importante reducir paulatinamente el consumo de la sal, tratar de no agregar sal a la comida. Hay muchas comidas que ya tienen, ya vienen o nosotros la podemos comprar con sal. Es muy importante no agregar más sal a la que la comida ya tiene, aprender a cocinar al vapor o a la plancha, utilizar nuevos condimentos. Por ejemplo, yo siempre le digo a los pacientes, yo soy muy mala en la cocina, creo que eso Silvana ya lo sabe, digamos, pero podemos intentar reemplazar la sal con otros condimentos que ayuden a darle sabor a la comida. Por ejemplo, no hay ninguna restricción con el tema del limón. Se puede usar, qué sé yo, orégano, pimienta, cosa de darle sabor a la comida. Muchos preguntan, digamos, si pueden consumir la sal marina. La sal marina tiene la misma cantidad de sodio que la sal común. No sirve reemplazar la sal común de mesa por la sal marina y también ahora están de moda, digamos, estas sales saborizadas, pero eso no quiere decir que tengan menor cantidad de sodio, tienen exactamente la misma cantidad de sodio que la sal común. Y otro tipo de sal que en algún momento se popularizó mucho, sobre todo eh, para pacientes con problemas cardíacos fundamentalmente, es la famosa sal light o sal de potasio. Esa sal nosotros absolutamente no la recomendamos porque si bien es cierto que tiene menos sodio, esa menor cantidad de sodio está reemplazada por mayor cantidad de potasio. Y el potasio, si bien no provoca retención de líquidos, una sobrecarga muy alta de potasio, porque algunos pacientes, ¿qué pasa? Dicen, no, este es la sal light, tiene menos sodio, entonces le ponen mucho más de esta sal light o la sal de potasio a las comidas. Una sobrecarga de potasio en el cuerpo también es contraproducente porque favorece la aparición de arritmias en el corazón. Entonces, es de nuevo importante, como había dicho, tratar de disminuir la cantidad de sodio e implementar de a poco o hacerse el paladar, porque esto es todo, no hay ningún secreto, es tratar de hacerse el paladar con otros condimentos, dependiendo de lo que uno consuma, para darle un poco de sabor a la comida y que ésta no sea tan sosa. Es importante también, como dije anteriormente, mantener un peso adecuado, no irnos
ni del lado de la obesidad, pero tampoco del lado de la desnutrición o del bajo peso, lo que también es contraproducente, ya que ambas situaciones van a empeorar los síntomas de la hipertensión pulmonar. Hay que evitar tomar muchas cantidades de café durante el día, no quiere decir que no se lo pueda tomar, ni mucho menos, pero sí un café que no sea un café tan concentrado. También es importante cuidar la cantidad de líquidos que consumimos. Hay algunas bebidas que ya tienen alto contenido de sodio. Todos deben conocer el famoso Gatorade. También es importante saber que bebidas, por ejemplo, tipo el Sprite o la 7-Up, tienen alto contenido en sodio. No quiere decir que no las podamos tomar, sino tomarlos eh, de manera moderada, al igual que el alcohol. eh, lo que no está recomendado, sobre todo en pacientes con hipertensión pulmonar, es tomar bebidas alcohólicas que tengan una alta graduación alcohólica. Por ejemplo, el whisky, por decirlo de alguna manera, no pasa nada con que uno se tome una copita de vino, su cerveza, etcétera. Son bebidas que tienen mucho menor porcentaje de alcohol. Es importante también controlarnos el peso de nuevo para ver si no estamos reteniendo líquido y, como lo que habíamos dicho anteriormente, tanto el bajo peso como llegar a un peso que ya esté relacionado con la obesidad, son dos situaciones que van a hacer que empeoren los síntomas. Como hablaba anteriormente, hay gaseosas que por ahí nosotros no sabemos, pero tienen alto contenido de sodio, como habíamos nombrado anteriormente. El Sprite y la 7-Up son los que más sodio tienen, y gaseosas así de tipo Fanta tienen menos sodio que el Sprite y la 7-Up. Como dije, el café siempre es mejor diluirlo un poco con leche o ponerle un poco más de agua, ya que tanto el café como el alcohol son bebidas estimulantes, y sobre todo, reitero, evitar aquellas bebidas que tienen una alta graduación alcohólica. Como dije anteriormente, es importante mantener un peso adecuado, no irnos de un lado de la balanza ni al otro, y tratar siempre, esto en cualquier patología es importante, no solamente cuando hablamos de hipertensión pulmonar, de esclerodermia o hipertensión arterial de otro tipo, tratar en lo posible de incorporar más frutas y verduras a nuestra dieta. Hay muchos pacientes, al tener una enfermedad crónica como es la hipertensión pulmonar, nos preguntan si pueden viajar. Eh, claro que no hay ningún tipo de impedimento, pero siempre es importante recordar llevar con nosotros un informe médico, simplemente que figure el diagnóstico de lo que nosotros tenemos, y de la medicación que estamos tomando en ese momento. Esto es importante porque, como habíamos dicho, lamentablemente no todos los médicos están familiarizados con enfermedades poco frecuentes, como justamente la hipertensión pulmonar. Dependiendo del periodo de tiempo que vamos a viajar, ahora ya estamos terminando las vacaciones, ¿no? Pero es importante llevar suficiente medicación, no correr el riesgo de quedarnos sin medicación, porque eh, a veces es difícil conseguir recetas si no estamos en nuestra provincia. Es importante también, esto es tanto para el sano como para el enfermo, evitar temperaturas muy extremas. Estaba escuchando hoy cuando Silvana comentaba que en Corrientes y, bueno, en las provincias vecinas, la verdad que los inviernos son bastante suaves, pero el calor que nosotros vivimos en enero y febrero suele ser extenuante realmente, sobre todo en los últimos años. Eh, y si tenemos la posibilidad de viajar en avión, es importante saber si necesitamos o no eh, utilizar oxígeno, ya que a veces pacientes con hipertensión pulmonar requieren de la utilización de oxígeno. Es importante que aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas y sobre todo enfermedades como la hipertensión pulmonar, no realizar grandes esfuerzos en el trabajo, sobre todo si son trabajos que requieren esfuerzos físicos importantes, qué sé yo, si tenemos que subir y bajar escaleras todo el tiempo, subir con expedientes, bajar con cajas, etcétera.
vamos a tener que hablar a ver qué tipo de trabajo podemos hacer. Esto muchas veces es cuestión de conversarlos y que el médico realice un informe adecuado. Con respecto al embarazo, este es un tema que yo quería tocarlo, después lo podemos conversar un poco más profundamente, pero el embarazo está desaconsejado en pacientes con hipertensión pulmonar y esto es siempre importante hablarlo porque como dije al principio, esta es una enfermedad, al igual que la esclerodermia, que es muchísimo más frecuente en mujeres en cualquier etapa de la vida. Entonces, en mujeres que están en una etapa fértil, nosotros siempre recomendamos evitar el embarazo, ya que puede poner a la mamá y al bebé en una situación de muy alto riesgo. Es importante siempre, en la medida que nosotros podamos, eh, de acuerdo a qué estadio estamos de la enfermedad, pero es importante mantenerse activo, consultar con nuestro médico qué tipo de actividades podemos hacer. Es muy raro que el médico contraindique cualquier tipo de actividad. Entonces, de acuerdo a la actividad física que nosotros podemos hacer, hoy en día tenemos muchísima oferta. Nosotros siempre recomendamos la actividad de tipo aeróbica. ¿Qué quiere decir? Tomar clases de zumba, se pueden hacer aeróbicos, salir a caminar, andar en bicicleta, ya sea bicicleta fija o andar en la bicicleta común, hacer natación. Eso es muy, muy importante. Como dice la diapositiva, mantenerse activo no solo para la salud de nuestro cuerpo, sino que la actividad física, y esto está demostrado, mejora el ánimo, mejora la circulación, mejora la oxigenación y mejora la masa muscular. Por eso es muy, muy importante eh, mantenerse activo. Podemos hacer ejercicios de estiramiento si es que todavía no podemos hacer algo un poco, un poco más activo. También se pueden hacer movimientos respiratorios que no solamente nos ayudan a mejorar la capacidad pulmonar, sino que también nos ayudan a relajarnos. Y siempre, como dije anteriormente, adaptar la actividad física a nuestro estilo de vida y a nuestras necesidades. De nuevo, es muy, muy raro eh, fíjense que nosotros como cardiólogos contraindiquemos cualquier tipo de actividad física, porque el no hacer actividad física y llevar una vida sedentaria hace que los músculos se acostumbren a no trabajar. Lentamente podemos ir a una hipotrofia muscular y desde ahí a una atrofia y por lo tanto muchas veces la fatiga o esta sensación de cansancio que tiene el paciente justamente es por eso, porque los músculos no están acostumbrados a trabajar. Entonces, dependiendo de lo que podamos hacer, es importante de nuevo, insisto, en mantenernos activos. Otro tema muy importante que ahora surgió muchos antivacunas con el tema del COVID-19, los pacientes que tienen hipertensión pulmonar, así mismo los pacientes que tienen enfermedades reumatológicas como la esclerodermia, el lupus, la enfermedad mixta del tejido conectivo, la artritis reumatoidea, etcétera, etcétera, todos son pacientes de riesgo. Por eso es que la vacunación es sumamente importante, tanto la vacuna antigripal como la vacuna antineumocócica y hoy en día la vacuna para el COVID-19. ¿Por qué es importante? Porque cualquier tipo de infección, sobre todo las infecciones respiratorias, en pacientes que ya tienen una enfermedad de riesgo, como de nuevo, como es la hipertensión pulmonar o las enfermedades reumatológicas, la insuficiencia cardíaca, son de riesgo. ¿Por qué? Porque tienen riesgo de sufrir una forma grave de estas infecciones que los lleve, por ejemplo, a una necesidad de tener que internarse. También las asociaciones de pacientes como esta son sumamente importantes porque yo creo que eh, el paciente más que nadie conoce la enfermedad, las limitaciones que ésta le causa. Por eso yo creo que las asociaciones de pacientes y conocer testimonios de primera mano de quien tiene una patología como la esclerodermia o la hipertensión pulmonar es sumamente importante en Argentina. También la salud mental es tan importante como la salud física. Por eso
aunque es difícil cuando nosotros nos hacen el diagnóstico de una enfermedad crónica, intentar mantener una actitud positiva. De nuevo, esto va muy de la mano con las asociaciones de pacientes, conversar con nuestro médico para sacarnos todas las dudas. A veces no solamente está el médico, sino Silvana lo sabe también bastante bien, hay todo un equipo, están los secretarios, están los enfermeros, la asistente social, que ayudan a sobrellevar mejor el diagnóstico de una enfermedad crónica. Asimismo, obviamente, la familia es muy importante para ayudarnos a que no olvidar la medicación y ayudarnos a hacer estos pequeños tips que habíamos hablado en relación a estos cuidados que debemos tener relacionados sobre todo al tema de la dieta. Entonces, yendo un poquito al tratamiento farmacológico, que es a lo que yo me quería terminar de referir, de lo que hablé recién, es a todo lo que nosotros llamamos tratamiento no farmacológico. Y lo que quería manifestar hoy al principio es que nosotros podemos tomar, no sé, 6, 8 pastillas por día, pero si no nos cuidamos con el tema, por ejemplo, con el tema de la sal, si hacemos una dieta muy desordenada, si tenemos una obesidad grado 3, que es una de las más altas, si seguimos fumando, si hay una ingesta excesiva de alcohol, por más que tengamos acceso al mejor tratamiento con pastillas, seguramente no vamos a tener éxito en el tratamiento. Fíjense que hablando de tratamientos para la hipertensión pulmonar, recién en la década del 2000, o sea, hace 20 años, nosotros tenemos hoy medicamentos que son realmente efectivos para tratar la hipertensión pulmonar. Y tenemos medicamentos que se dan en forma de pastillas, hay otros medicamentos que se dan como aerosoles, como por ejemplo, no es lo mismo porque esto es para tratar la hipertensión pulmonar, pero son fármacos que se administran muy parecido a como son aquellos que están para el tratamiento del asma bronquial. Y hay tratamientos más complejos en etapas ya mucho más avanzadas de la enfermedad que se dan por vía endovenosa o por vía subcutánea. Entonces, como mensajes finales y para ir terminando y bueno, dar lugar a las preguntas, eh, lo que quería manifestar, digamos, con esta charla es que la hipertensión pulmonar incluye una serie de medidas no farmacológicas, como las que hablamos al principio, que son tan importantes como los fármacos. Hoy en día también se siguen investigando nuevos fármacos que tienen el objetivo, y así, ojalá sea así, de curar en un futuro esta patología. De nuevo les agradezco muchísimo por la invitación y bueno, espero que les haya resultado la charla de utilidad y espero sus preguntas. Así que muchas gracias.